Pasaron 172 años desde que un 5 de agosto el gobernador Crespo decidió declarar a Rosario ciudad. Era una villa, había comenzado con unas 3.000 personas nada más, pero en el medio había todo un acontecimiento a nivel nacional. Justo José de Urquiza había tomado el mando, pero se había quedado sin el puerto de Buenos Aires. Recordamos que por aquellos años, 1852, se hacía bastante difícil la relación del resto del país con Buenos Aires. Lo que quería Buenos Aires básicamente era la aduana, tener ese dinero entre sus manos y nada más, y no compartirlo con nadie. Por eso, hasta 1860 no se suma a lo que era en ese momento la Confederación para formar la República Argentina. Bueno, algunos datos básicos, pero ¿qué pasaba en Rosario por aquellos años? Vamos a tratar de establecer comunicación con Carlos Pistelli, que es historiador, y nos va a desasnar un poco del tema. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches, ¿cómo anda todo? Bueno, ¿qué pasaba en esos años? ¿Cómo era Rosario? Yo decía, era una villa, comenzó siendo una villa de 3.000 habitantes nada más, pero por aquellos años 1852, ¿qué pasaba? No, seguía siendo un pueblito bastante pequeño. El progreso de Rosario va a venir después de la batalla de Caseros, particularmente por lo que significó eh, la ley de derechos diferenciales, porque después de la batalla de Caseros el país queda cortado en dos: la Confederación de los 13 Ranchos con Urquiza, que van a ser los que van a jurar la Constitución Nacional, y la provincia de Buenos Aires, que queda separada del resto del país. Esa ley de derechos diferenciales va a permitir que el puerto de Rosario sea el puerto de entrada y salida de la ciudad, de la Confederación. Entonces, de esa forma, Rosario empieza a convertirse en el puerto del resto del país, excepto de la provincia de Buenos Aires, y eso le va a dar un impulso económico y político muy grande. ¿Qué pasaba con Urquiza? ¿No? Porque siempre se hizo la pregunta, ¿qué pasó con Urquiza que llegó hasta Buenos Aires y tenía todas las de ganar y termina volviéndose atrás y terminamos, bueno, incorporando a Buenos Aires, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en aquellos años? Digo, ¿no era suficiente Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba? No, la verdad que no. Lo que pasa es que Urquiza, la verdad que el principal ingreso económico de nuestro país era la aduana de Buenos Aires. Entonces la Confederación de Urquiza, que es la que jura la Constitución, te repito, tenía grandes problemas económicos para solventar la estructura de un país que estaba en principio formándose como tal. Todo lo que son las instituciones, todo lo que es la estructura de un Estado moderno. Y Buenos Aires tenía la ventaja de tener la aduana de Buenos Aires, que era el principal ingreso, y tenía la plata. Urquiza tenía el talento militar, las tropas militares mejor formadas de la época, indudablemente, más allá de que eran los gauchos a caballo acostumbrados, pero la caballería entrerriana era invencible, y la suerte de Urquiza en ese sentido era que del otro lado el principal jefe de los porteños era el general Mitre, que era un pésimo militar. Pero Urquiza entendía desde su lógica política que no podía existir un país que estuviera separado, que tuviera dos cabezas, y era o mandamos nosotros los del interior, o en definitiva tenemos que aceptar que Buenos Aires está mandada a ser la jefa y la cabeza del país. ¿Cómo considerás, Carlos, bueno, sabemos que López era chúcaro, nuestro gobernador, y no se iba con chiquitas, de hecho, bueno, fue el que prevaleció dentro de toda la fuerza del interior, pero más allá de eso, Crespo, ¿qué opinión tenés de Crespo teniendo en cuenta que es el que a instancias del pedido de Urquiza es el que decreta que Rosario sea una ciudad? No, Crespo era directamente un lugarteniente de Urquiza, cumplía una función casi virreinal. No era un político que después se iba a destacar. Él cumplía un rol porque Santa Fe era fundamental para Urquiza, porque era el primer paso de las tropas bonaerenses o para Urquiza llegar a Buenos Aires. Entonces lo que él necesitaba en Santa Fe fundamentalmente era un funcionario que le fuera absolutamente fiel. Y Crespo tenía un hermano que era justamente el secretario privado de Urquiza en ese momento. Entonces Urquiza mandaba sobre Santa Fe con Crespo y un personaje muy importante de la época que tiene un bulevar no menos importante de nuestro país, que era Nicasio Oroño. Nicasio Oroño era el hombre que mandaba en Rosario. Acordate que Rosario no era solamente el villerío ese que se estaba fundando,
sino que era todos los del departamento sur. Es decir, que el que sería después intendente o jefe político de Rosario no era solamente el alcalde de la ciudad, sino que era prácticamente el jefe político militar de todo lo que es la zona sur de Santa Fe, porque Urquiza necesitaba que ese hombre fuera fundamental para contrarrestar las invasiones o las agresiones que venían de Buenos Aires. Tanto Crespo como Oroño eran leales totales a Urquiza. ¿Qué pasó con aquella versión que se decía en 1700 y pico, que habían escondido algunos aborígenes acá y que era el comienzo, a través de Godoy, ¿no? Era el comienzo de Rosario? Se desestimó eso, nunca fue Sí, se verídico, digamos. desestimó. Pero lo que no podemos descartar igualmente sobre quiénes fueron los primeros pobladores de nuestra región es uno de los pueblos más heroicos de la resistencia al español, que a su vez venían resistiendo el avance incaico, son los pueblos quilmes, ¿no? de la zona de Tucumán y Catamarca. Cuando los españoles logran finalmente derrotar a los quilmes, toman la decisión de hacerlos caminar, porque los pueblos quilmes, antes de rendirse a los españoles, se tiran por el acantilado con sus bebés, porque no aceptaban ser esclavos de ningún otro pueblo. Entonces los que sobrevivieron, los españoles los hacen caminar desde Tucumán hasta lo que hoy es la localidad de Quilmes, y en el camino quedan en lo que hoy es la localidad de Carcarañá, aproximadamente unas personas que no pudieron llegar hasta Buenos Aires, y se cree que esos son los primeros pobladores después de lo que sería el Rosario. Pero no, son leyendas que alimentan nuestra idea de que al no tener fundador, y la idea de que en Rosario nacen luchadores incansables que no se arriendan así nomás al poderoso. Bueno, Carlos, sin fundador, pero con un decreto en la mano, podemos decir feliz cumpleaños Rosario. Feliz cumpleaños Rosario, y un agradecimiento eterno a Urquiza, que es una de las figuras más polémicas de la historia argentina, pero que él tenía un amor particular por nuestra ciudad, y le debemos muchísimo, muchísimo, muchísimo a Urquiza. Realmente Urquiza, si Rosario no tiene fundador, el verdadero impulsor de la grandeza de Rosario es el castellano, que era el apodo que le ponían, el mote que le ponían los que no lo querían. Urquiza fue realmente el hombre que relanzó a la ciudad de Rosario. Carlos, muchísimas gracias como siempre, un abrazo grande. Osvaldo, como siempre, abrazo grande. Carlos Pistelli, historiador, a quien siempre le consultamos, porque además cada vez que viene un cumple de Rosario, como decimos nosotros, siempre preguntamos alguna otra cosa, no abrevamos siempre en lo mismo, y allí es donde vamos descubriendo un poco también la historia de Rosario. Bueno, también un capítulo aparte para Rafael Yelpi, fallecido hace apenas un par de días nada más, que tiene una maravillosa obra, Rosario del 900, que nos hace entender qué fue lo que pasó al comienzo del siglo pasado, y que da cuenta de lo que era Rosario, con los... ¿Se puede decir quilombo? ¿Queda mal? Bueno, había quilombos en Rosario y eran justamente las casas de citas en las que se fundó toda la historia de lo que hoy es Rosario Norte. Gaby Maldonado, volvemos al deporte.